Valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy con una mujer de ataque con letras mayúsculas. Por primera vez en la historia del país, desde que se creó la figura de la Defensoría del Pueblo, hay una mujer defensora del pueblo. No había un antecedente de defensoras. Ella es Iris Marín Ortiz. Anótenlo con los dos apellidos. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Un gusto tenerla con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola Juan, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esa presentación tan bonita. Es una carrera que llega a la Defensoría precedida de una hoja de vida muy exitosa y muy brillante. Le contaba yo a la señora defensora que Mujeres de Ataque es un programa de televisión, por supuesto, que disfrutamos mucho y les agradecemos a ustedes la compañía, pero es también un proyecto de investigación y de trabajo para poder construir una sociedad en la que verdaderamente exista equidad y exista equidad de género. Y le agradecemos a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género por hacerlo posible. Y tal vez empiezo por ahí. Esta nuestra es una sociedad que ha logrado en las normas la equidad formal. En las normas está claro que este debe ser un país equitativo, pero en la vida cotidiana no es un país equitativo y no es un país en el que haya tampoco verdadera equidad de género. ¿Cómo deberíamos avanzar en esa ruta y cómo puede la Defensoría contribuir en esa ruta? Bueno, pues digamos, por el hecho de ser la primera mujer defensora del pueblo, pues es como una responsabilidad especial que yo tengo, además de una convicción que traía de toda la vida, la lucha por la igualdad de género entre hombres y mujeres. Ese es uno de los temas que hemos priorizado para estos 4 años de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Estamos haciendo ahorita una campaña de paridad en las altas cortes y realmente ahí hacemos mucho, pero no hacemos más que levantar la mano y estar poniendo el tema y recordarlo cada vez. ¿Y cómo lo recordamos? Con cifras. Por ejemplo, en las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, la representación de las mujeres es del 29%. 29%, que es igual al de las mujeres en el Congreso. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Y claro, hace 20 y pico de años que fue la ley de cuotas, se habló del 30% y eso hubo un debate en la Corte Constitucional y la Corte dijo, no, sí se puede establecer una cuota de 30%, pero en ese momento decían, pero ¿cómo así nos van a obligar a elegir mujeres? Hoy estamos más o menos en ese 30% y hoy, por ejemplo, Naciones Unidas está diciendo, no, es que ¿cuál 30%? Tiene que ser 50%, porque el 50% son las mujeres. Entonces, recordar estas estadísticas, hacer campañas, hablar con actores que inciden en las decisiones. Ahora que en el proceso electoral vamos a hacer también todo un tema de garantías electorales para las mujeres, para que, claro, nosotros pues lo elige el pueblo, pero sí que aquellas personas, mujeres que quieran ser candidatas, que tengan un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, garantías electorales. Entonces allá tenemos una serie de acciones. Para las mujeres en la política es muy difícil la actividad porque muchas de las reuniones de la política, mucho del activismo político, mucho de las concentraciones y las giras políticas son en las horas que suelen estar reservadas para la familia. Entonces, los hombres salen a hacer campaña y las mujeres se quedan en la casa. Pero cuando la mujer tiene que hacer campaña, todavía esos roles no los han asumido ni en el hogar ni en el resto de la sociedad. Sí, y entonces eso es, digamos, hay como, de una parte, claro, el cuidado sigue estando principalmente en las mujeres, está materialmente, digamos, o sea, las mujeres tenemos la triple jornada, ¿no? Porque uno trabaja y pues por la noche igual llega, que las tareas, que los niños, que la cosa, pero cuando uno decide no hacerlo, o sea, uno decía, vea, tengo una pareja, de pronto un marido chévere que no le importa, y yo te apoyo, tú de tal,
uno vive con culpa y la cultura se lo reprocha. Es decir, uno tiene que estar enfrentando todo el tiempo el comentario del familiar, el vecino, quien sea, que dice, no, pero es que ella se la pasa afuera. Si la mamá no está. Si la mamá no está. Como si no fuera también la responsabilidad del papá. Y uno tiene que lidiar con la culpa. Y uno tiene que lidiar con la culpa. Yo digo, de verdad, la culpa de las mujeres, esto es mucho, uno es criado con culpa. Entonces, claro, uno siempre siente que está abandonando a alguien. Defensora, y cuando uno lo plantea en términos ya de agresiones contra las mujeres, se sigue ejerciendo fuerza, se sigue ejerciendo actividad brutal, violencia, hasta llegar a los feminicidios, pero en general es mucho más lo que la ley ha avanzado que lo que la cultura ha permitido. Sí, totalmente. Nosotros en Colombia somos un país de leyes. Aquí en las leyes todo el mundo es perfecto y todos somos es equitativo, paritario, no hay violencia, todo está prohibido, pero pues sí, la realidad es, además de los feminicidios que han aumentado en los últimos años, el año pasado cerramos con 740 y pico feminicidios. Es decir, ¿Y cuántos casos no hay de quien cometió un intento, quien es responsable, digamos, de tentativa de feminicidio, lo perdonan o no lo condenan y luego lo comete? Exactamente, muchos de los casos, de hecho, hay unas estadísticas, no las tengo acá, pero son muy altas, de muchos de los feminicidas ya tenían, es decir, casi ningún feminicida llega al feminicidio sin que la mujer no haya ido a la comisaría de familia, a la estación de policía, a la fiscalía, ya había antecedentes. Entonces sí hay una falta, digamos, de seguimiento, o como institucionalidad no nos hemos inventado cómo realmente proteger a las mujeres de estos riesgos de violencia. Defensora, cuando uno ve la estructura de la Constitución del 91, la Constitución incorporó en la Carta de Derechos unas normas que no existían antes, buscando una protección especial para los más vulnerables. Ahí uno se encuentra una norma absolutamente excepcional, que tuvo un gran debate en la Constituyente por su carácter excepcional, que es la prevalencia del derecho de los niños. Hay un artículo que dice, le informa al Estado, a la familia, a la sociedad, a todos, que el derecho de los niños prevalece. Y está muy claro que eso quiere decir que cuando el derecho de un niño está amenazado, prevalece sobre cualquier otro derecho en la sociedad. Esa norma tampoco se cumple no se cumple a cabalidad. La hemos escuchado a usted, por ejemplo, insistiendo en la gravedad de los temas de reclutamiento de menores por los grupos criminales. Sí, el tema de prevalencia, tiene usted razón, los niños y las niñas y los adolescentes son, digamos, como el desamparo mayor en nuestra sociedad. Y todo el mundo habla de los derechos de los niños, pero en realidad no tienen voz. El tema de la participación. Pero el tema, por ejemplo, del reclutamiento y el uso para actividades ilegales y de la guerra, ese es otro tema que ha venido subiendo en los últimos años. Nosotros tenemos el botón de reclutamiento, pero somos conscientes de que el subregistro es enorme porque la mayoría de casos no llegan a la institucionalidad. Es excepcional cuando pues, de alguna manera logramos tener conocimiento directo de los casos y vemos que hay un crecimiento de esto. Hemos encontrado centros de entrenamiento en todo el país de todos los grupos, de niños y de adultos, pero de niños para la guerra. Y también, por ejemplo, el tema de violencia sexual. Estábamos justamente en un debate en el Congreso de la República que se hacía sobre este tema y veíamos cómo la mayoría de los casos de violencia sexual entre niños y adultos, aproximadamente el 78% está dirigido contra mujeres, niños y niñas. Y la mayoría, como el 60%, es contra niños y niñas. Son absolutamente vulnerables y obviamente no es que no denuncien, es que necesitan que su cuidado, por ejemplo, la mayoría de los casos de violencia sexual ocurren en la vivienda o en el entorno educativo. El agresor está o en la casa o en el colegio. Viven con el agresor. Claro. Sin contar los temas, por ejemplo, recientemente el tema de violencia sexual en un jardín del ICBF, que uno dice, brutal. Bueno, y el ICBF tomó unas medidas, digamos, yo conozco a la directora del ICBF, nos reunimos frecuentemente, ella es muy comprometida, muy buena, pero pues la verdad, esto no es admisible. ¿Cómo es posible que un señor que esté contratado para cuidar niños, un señor que tenía antecedentes de violencia sexual? La tolerancia tiene que ser cero
y la diligencia de los funcionarios para cuidar a los niños tiene que ser la máxima. Es inadmisible que eso hubiera ocurrido, que con un antecedente lo hubieran contratado. Y aquí le pregunto, yo creo que se debería insistir en lo que en algún momento se llamaron los muros de la infamia en materia de agresores sexuales. El problema es que el nombre era muy malo, porque eso sugiere casi que una lapidación, pero las sociedades sí tienen derecho y las comunidades a estar enteradas si un agresor de menores entra a ese espacio y dice no, el derecho al perdón, no, el derecho a la intimidad, pero es que está por encima la prevalencia del derecho de los niños. ¿Será que esa discusión se puede reabrir? O sea, me pone un caso además como, pues a mí me gusta el derecho constitucional, entonces pienso en ponderación de derechos. Es difícil, es difícil. Yo tiendo a pensar que sí es necesario, tiene razón en el tema de que un linchamiento público no se trata de eso, o sea, no se trata de oficializar la venganza, digamos, volver la ley, porque justamente la justicia está para evitar ese tipo de reacciones, pero sí es muy doloroso que muchas personas que eran conocidas, que se sabía que tenían este riesgo, no haya, digamos, al menos algún registro que permita desde las medidas de precautelativas. Es decir, aquí no se trata de tener sentencia judicial, y yo en eso, digamos, en violencia contra los niños, en violencia de género, yo creo que si hay acusaciones creíbles en contra de una persona por violencia contra la niñez, por violencia de género, sí debe haber unas medidas que tome el Estado, por ejemplo, en contratación, Claro. en función pública, es decir, uno no puede decir, no, es que hasta que no lo condenen con la impunidad en este país, entonces no lo condenan y toda la razón. ejerciendo poder o contratado en un jardín de Elizabeth, Tiene etcétera. toda la razón, defensora. Ella es Iris Marín Ortiz, la defensora del pueblo, la primera defensora en la historia de Colombia. Su compromiso contra el reclutamiento de menores, en la defensa de los derechos de los niños, es verdaderamente importante en un país que no se ha tomado en serio, como debería ser, la vigencia de ese artículo constitucional. Vamos a regresar con ella después de unos mensajes para que ella nos cuente su historia, cómo llega a ser la primera defensora del pueblo en Colombia. Ya regresamos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a Mujeres de Ataque con Iris Marín Ortiz, la primera defensora del pueblo en Colombia. Señora defensora, ¿cómo llegó a la defensoría? Cuéntenos esa historia de vida para que muchas niñas, muchas mujeres, muchas personas que la ven puedan inspirarse con ese camino que condujo a un hito en la historia de la equidad de género y de la lucha por los derechos humanos en Colombia. Bueno, no, pues muchas gracias, es algo muy bonito. Bueno, primero, yo desde que era chiquita siempre pues tuve como una vocación como de ser la que levantaba la mano en el curso y decía, no me parece, porque a la niña no sé qué, digamos, como defender los derechos humanos del más vulnerable en cualquier circunstancia. Luego estudié Derecho en el Rosario. Y terminando la carrera entré a trabajar a una organización de derechos humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, porque un profesor mío le dijeron, vea que están buscando una persona, entonces me recomendó, dijo, no, eso, Iris Marín, eso mándenla para allá. Entonces yo fui y me presenté y trabajé ahí en la Comisión Colombiana de Juristas 8 años. Yo digo que allá fue mi escuela de derechos humanos. Y allí me formé como digamos en la defensa de derechos humanos. Allá yo hacía litigio constitucional y también de ahí mi línea por el tema constitucional. Luego salí de ahí y me fui a trabajar por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la Fundación Social con Paula Gaviria, que era la directora en ese momento. Claro. Y bueno, se promovió, se cayó la ley, se volvió a presentar, salió adelante la ley. En el intermedio trabajé en ONU Mujeres. Me fui a trabajar en el gobierno Santos con Paula Gaviria en la unidad de víctimas, allí fui directora y subdirectora, luego me fui para la Corte Constitucional, también trabajé en la Comisión de la Verdad, bueno, toda la vida derechos humanos, derechos de las víctimas y esto. Y resulta que el año pasado, cuando pues venía el tema de la Defensoría del Pueblo, de la elección,
la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones de derechos humanos dijeron queremos promover la primera defensora del pueblo. Hicieron la campaña Es hora Para de que una la defensora. terna fuera solo de mujeres. Dijeron la campaña va a ser Es hora de una defensora. Y entonces eran 3 criterios, que fuera una mujer y que fueran terna de mujeres para garantizar que fuera una mujer, Claro. que nunca había habido hombre. Segundo, que tuviera experiencia efectiva en derechos humanos y en Claro. organizaciones de derechos humanos. Y tercero, que fuera independiente del gobierno, es decir, que no viniera a trabajar con el gobierno, el partido político del gobierno, etcétera. Esa fue la campaña. Entonces me dijeron, Iris, ¿qué tal si proponemos tu nombre? Yo la verdad sonreí, me pareció lindo, pero dije, ¿qué va a pasar? Si yo no tenía ningún antecedente ni en la política, es decir, ¿por qué iban a Ni había terminar hecho mi campaña nombre con allá? ningún representante, ni había estado con... Nada, me pareció como un reconocimiento lindo. Y bueno, y lo cierto es que eso tuvo más fuerza, pues efectivamente, de lo que nos imaginábamos y finalmente llevó a que el presidente aceptara y sin conocerme. O sea, yo hubo una época en que hice lobby ante el Congreso de la República en derechos humanos, en la CCJ, y ahí interlocuté con él, como con muchos congresistas, pero pues él no me conocía. Pero ¿Ustedes bueno, no tenían una relación no, de yo no. trabajo ni de...? Nada. Pero qué buena historia. Y entonces, y ahí Un caso de me ternaron. mérito puro. Sí, yo creo que ahorita que usted me preguntaba como para las niñas y todo esto, y yo sigo pensando, uno debe pensar en ser leal como en el trabajo, ¿sí? Leal a lo que uno cree, leal en sus principios, leal en uno esforzarse. Yo creo que si yo hubiera dicho yo quiero ser defensora del pueblo, de pronto no lo hubiera logrado. Pero yo le digo a muchas mujeres, ustedes todas son defensoras del pueblo. Sí, en Colombia está lleno de defensoras del pueblo, de personas que luchan por su comunidad y todo esto. Y creo que el lugar que yo ocupo es un honor porque, digamos, porque estoy segura que no soy la única, no me creo tan especial. Al contrario, siento que es como representar a tantas mujeres que hacen tanto trabajo por sus comunidades, por su gente, por los niños, por la igualdad de género, por los recursos en su territorio, que yo digo, es como llevar con honor y con lealtad y con respeto ese trabajo que no es solo mío, sino de tanta gente que lo hace todos los días sin el apoyo del Estado. La Defensoría del Pueblo, en la discusión constitucional, en un momento se había planteado como una entidad completamente independiente, luego se desarrolló como una entidad adscrita a la Procuraduría, pero luego volvió a tener un espacio de enorme independencia. Esa relación con las otras ramas del poder público, con la Procuraduría en el campo de los derechos humanos, pero con los otros poderes, ¿cómo la maneja la defensora? No, pues eso es un arte. No, yo creo que lo primero es no hacer cálculos políticos. Creo que es lo primero. Lo segundo, trabajar con colaboración armónica. Es decir, no hay que hacerlo por complacer a nadie. Yo siempre digo, cuando tenemos discusiones en el equipo, recordemos, la solución está en el nombre de la institución, la Defensoría del Pueblo. Del pueblo. Eso es lo que nos va a dar la certeza en momentos de dificultad. Pensar genuinamente qué es lo que puede ser mejor para los derechos de la gente. Eso puede generar conflicto y pues asumirlo con valentía, porque si uno tiene la convicción de por qué es, pues uno lo asume y lo defiende. Pero tampoco solo por generar conflicto. Entonces también la articulación, el tratar de tender puentes, el tratar de llevar mensajes, de explicar, no siempre se logra pues esa armonía, pero tratar de mantener una armonía. Nosotros vemos a una defensora muy activa en todo el territorio colombiano, con una personalidad amable, pero súper clara, que de su personalidad, de su forma de ser, de su formación, tiene el sello Ortiz, que viene por la línea materna. Bueno, pues mi mamá dice que no es feminista, pero mi mamá es feminista claramente. Mi mamá nos decía, somos 3 hermanas, y nos decía cuando éramos hermanas y un hermano menor. Y nos decía, yo a mis hijas no les voy a enseñar a cocinar porque no quiero que le cocinen a ningún hombre.
Y efectivamente, yo aprendí a cocinar en la pandemia porque ella no me enseñó a cocinar. Mi familia no es una familia muy pudiente. Mi familia tenía pues los recursos muy limitados ahí con el esfuerzo. Pero mi mamá siempre le peleaba a mi papá porque nos metiera en los mejores colegios. Entonces Qué mi maravilla. mamá es ama de casa. Sí, entonces mi mamá no tenía, digamos, como pues el tema de manejar la plata ni nada, pero ella le peleaba a mi lucha papá por la educación. por la educación. Y ella quería que nosotros estudiáramos en colegio bilingüe, no sé qué, mi papá no, pues no podíamos, pero ella siempre tuvo esa idea de que saliéramos adelante, que fuéramos autónomas, que no dependiéramos de un hombre desde chiquitos. Ahora yo le digo, mami, usted es feminista. Me dice, no, yo no soy feminista, a mí no me gustan esas cosas. Pero yo creo que eso. Cuando pase el tiempo y esté cerrando el balance, aunque la pregunta sea de cajón, a la luz de lo que hemos hablado hoy, de la equidad de género, de la primera defensora, ¿qué le gustaría a usted que quedara como su legado en la Defensoría del Pueblo? Mire, no, es una pregunta bien difícil, pero yo creo que el simple hecho de haber hecho las cosas con lealtad y solo pensando en lo mejor para la institución y para el país. Porque me he dado cuenta, no lo tenía tan claro, que eso es escaso en el poder público, que la gente solo esté pensando en cumplir la función que hoy tiene y lo que tiene que hacer y en hacer bien su tarea. Hay mucha gente que lo hace, pero mucha gente que está en otra cosa. Y yo creo que el poder ser ejemplo para el servicio público y para las mujeres que puedan aspirar y decir, yo puedo llegar a hacerlo, y que dejen de decir esto de que, ay, pero porque por el simple hecho de ser mujer, no, porque las mujeres podemos, porque hacemos bien nuestro trabajo, porque lo hacemos con corazón, con lealtad, con respeto por lo público. Yo quisiera hacer como dejar ese ejemplo, y que cuando digan, no, las mujeres no puedan decir, no, mire que la defensora lo hizo bien y lo hizo con lealtad. Eso me gustaría. Y mira a veces hacia adelante, ¿qué sigue después de la Defensoría? ¿Cómo se imagina su vida futura? Me preguntan mucho, pero yo tengo un lema en la vida con mi hijo, que es cada día trae su afán y el hijo viene con el pan debajo del brazo. Entonces yo creo que uno tiene que estar donde está y hacerlo bien. Ya vendrán otras cosas, no lo sé, me gusta mucho la academia, entonces a veces digo, ay, chévere irse uno un ratico a descansar, escribir, a veces me dicen, no, usted va a dar para más. Yo, bueno, ya veremos, yo ahorita quiero ser defensora del pueblo y ser, ojalá, una buena defensora del pueblo, eso es todo lo que aspiro. El arranque ha sido extraordinariamente importante para que los colombianos tengan conciencia sobre la vigencia y el respeto que debe prevalecer por los derechos humanos. Defensora, muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué es lo más complicado en el día a día de la Defensoría? Tantos temas. Es que es derechos humanos. Y este país, o sea, yo abro mi chat y quisiéramos estar en todos lados. Todo el país pidiendo apoyo, todo. pidiendo colaboración. Sí, es tanto y tan poco tiempo, no es que quiera reelecciones ni nada, sino es poco tiempo, mucho trabajo, mucho sufrimiento. O sea, es como poder atender todo. ¿Y qué es lo que más le gusta a la Defensoría? Pues tener la oportunidad de servir. Eso es lo que más me gusta. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Juan. No, gracias a ti por la invitación. A la Universidad Externado de Colombia y a su División de Asuntos de Género, gracias por hacer posible Mujeres de Ataque. A nuestros televidentes, muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Aquí nos encontraremos de hoy en 8 días.